Buenas tardes, buenas noches, hermanitos. No son tardes, son ya noches. Buenas noches, hermanitos. Pues me da mucho gusto volverlos a ver. Y la verdad estoy muy emocionada ya porque terminamos nuestro curso básico. Y la verdad ha sido una hermosa experiencia y ha sido algo maravilloso para mí. Ha sido un privilegio estar con ustedes, que el Señor me haya permitido estar con ustedes en este curso y haber aprendido junto con ustedes del gran maestro que es nuestro Señor Jesucristo. Que el Espíritu Santo haya tomado cada tema para enseñarnos y mostrarnos todo lo que tenemos por delante y lo que tenemos que hacer, los propósitos de compartir la palabra a otros, ¿verdad? Y de crecer nosotros y madurar. Yo le doy gracias a Dios y le pido al Señor que me acompañe en esta oración. Mi Dios, te damos gracias por esta oportunidad tan maravillosa de haber terminado ya con este último tema del curso básico. Señor, te doy gracias por mis hermanos que han sido constantes, valientes, esforzados, mis hermanas, y porque han terminado un escalón más en la vida espiritual. Y yo sé que esto no termina aquí, Señor, sino que tú las vas a seguir guiando, seguir preparando, seguirlas ayudando, Señor, al conocimiento de tu palabra, Señor, y para que ellas puedan llevar a otros al conocimiento de, de la salvación, Señor, de conocer a Jesús, de aceptarlos como su Señor y su Salvador. Yo te doy las gracias por sus vidas. Te doy gracias porque las has bendecido, porque tú las has guardado, Señor, y que a pesar de todo lo que ha venido, Señor, ellas han podido ser esforzadas, Señor, gracias a tu misericordia y a tu grande amor. Te doy gracias, Señor, porque nos has puesto en nuestro corazón el deseo de seguir. Y te pido, Señor, que nos sigas ayudando a ser esforzados. Te doy gracias por sus vidas, por sus familias, porque las has sustentado. Y también por mis compañeros y hermanos en Cristo que también han compartido este curso con nosotros, que han dado las clases también, que tú los has guiado, que tú has abierto sus labios como los míos, para que el Espíritu Santo nos muestre, nos enseñe, nos redarguya, nos instruya, Señor, sobre tu palabra. Te doy gracias y te ruego que este último tema, como siempre, Señor, seas tú el maestro, que tú nos enseñes, que nosotros aprendamos, que nuestros corazones estén anhelantes, Señor, para poder hacer lo que nos corresponde. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanitas, pues bienvenidos a nuestro último tema. Y bueno, pues nuestro caminar en este básico I ha sido muy interesante para preparar y terminar en esta culminación. Sí, hemos visto que tenemos una gran comisión que hacer, ¿no? De llevar la palabra, de dar nuestro testimonio, de que otros oigan lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, para que ellos también anhelen y deseen también que sus vidas sean cambiadas, que sean salvados de la muerte, del pecado, que nos ha mostrado que es un plan casas. Si el Señor nos ha mostrado a alguno de nosotros, abrir nuestros hogares para compartir la palabra a aquellos que anhelan, desean oírlas y que no hay un lugar donde congregarse mientras, ¿no? En lo que están aprendiendo un poquito de cómo contactar a las personas, de cómo hablarles, de cómo abordarlas sin, sin apenarlas, sin haber contienda, de cómo visitarlas, en qué lugares, con qué precaución, con qué respeto, de enseñarlos a acercarse a Dios por medio de la oración, de tener una relación íntima con Jesús, al estar orando por medio de Jesús, perdón, para con el Padre, de guiarlos en la palabra, de escudriñarla, de entenderla, de ver qué tiene Dios para nosotros en la palabra y para ellos, ¿no? De
guiarlos y aconsejarlos, pero sobre todo mostrarles que el consejo viene del Señor, de que su dependencia hace que el Señor los guíe, que los aconseje, que les muestre de qué es la administración, cómo se debe de ministrar, de tener cuidado de ellos, del servicio, qué es el servicio, de integrarlos a la iglesia, de cómo integrarlos, de cómo irlos introduciendo a cómo es una iglesia, de cómo es una congregación cristiana, qué hacemos ahí, de, de cómo podemos servirle al Señor dentro y fuera de ella, en nuestras vidas, con amor, con agradecimiento, que Él nos prepara, Él los prepara, de suplir las necesidades, que el Señor suple sus necesidades, porque han aprendido o están aprendiendo a depender de Él, de que las necesidades no las suple otro, sino las suple el Señor. Y que nosotros también debemos de entender que nosotros no podemos suplir sus necesidades por muy misericordiosos, porque seríamos más estorbo que bendiciones, ¿verdad? Entonces, todo eso hemos visto en el camino del básico I, para llegar al compartimiento de la palabra, a compartirles un estudio, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que vamos a ver, un estudio compartido. ¿Cómo es que vamos a poderlos compartirles a ellos un estudio de la palabra en nuestros hogares, ya sea de varias personas o una persona? Todo depende de cómo el Espíritu Santo nos haya movido y cómo nos haya contactado con las personas. Quiero que nos acompañen al versículo base de este tema. El versículo base de este tema está en Nehemías 8:2-3 y dice así: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Qué hermoso es esto, hermanos, porque porque estamos hablando de que están atentos a la palabra, y no importa si son hombres o mujeres, o ancianos o ancianas, sino que puedan entender la palabra, que anhelen oír de la palabra. Esto es maravilloso porque Esdras, cuando compartió, pues era a una congregación, a varios, y nosotros en la casa, pues vamos a compartirle a varios, y van a estar atentos, van a estar oyendo, ¿sí? Van a estar expectantes al tema que estemos preparando, que el Espíritu Santo nos haya dado a preparar. Sabemos que tenemos que preparar un tema, que tenemos que orar, estar ayunados y orar por ellos para que vayan con un corazón dispuesto a escuchar, a entender, a escudriñar y sobre todo a aceptar en su corazón para que quede en él y dé fruto, ¿verdad? En lo que debemos de hacer mucho, hermanos, es que tengan una participación conjunta, no una participación de nada más que nos estén oyendo hablar, bla, 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 ¿no? Les voy a decir por qué. Porque como maestra en la escuela, hace muchos años, la manera de enseñar era esa. El maestro hablaba, exponía, y nosotros como alumnos nada más teníamos que oír y
como receptores y copiábamos y escribíamos. No era malo si eras un estudiante que aparte estudiabas y cuestionabas en casa y escudriñabas en casa para aprender más. Pero es más enriquecedor lo que ahora se está haciendo con estas reformas que se han llevado desde hace 6 años de hacer partícipes a los estudiantes. Es muy padre ver que ellos pregunten, que ellos participen, que ellos interactúen, que den sus opiniones, sus dudas, obviamente bajo un orden, ¿sí? Entonces, es muy bonito que en nuestras casas o cuando estemos compartiendo, también ellos participen, que sea una participación conjunta, que no nada más sean oidores, sino que también ellos sean emisores. Ujú. O sea, que también ellos hablen, pregunten, den un testimonio. Ujú. Que ellos también cuestionen, que ellos a lo mejor hasta comparten cosas increíbles que les pasó en la semana, ¿no? O dudas, porque también es bueno tener dudas, que ellos van a tener bastante dudas, y así también los estimulamos y los animamos, ¿no? A que ellos participen y que también haya interacción entre ellos y nosotros. Entonces, esto lo hacía Jesús con sus discípulos. El Señor no nada más lo oían predicar, sino también Él hacía que ellos interactuaran, Él hacía que ellos participaran. Y lo vamos a ver en Mateo 15:36. Dice, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. O sea, aparte de que oró, los hacía participar en la oración, ¿sí? O que vieran sus prédicas, también los hacía cómplices, por decirlo así, para también distribuir esa bendición. Entonces, imagínense la emoción que ellos sentían cuando vieron que el Señor multiplica los panes y los peces y ellos mismos están dando esa bendición a otros. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hacerlos que participen, que pregunten, que den testimonio, que a lo mejor el Señor en el transcurso de la semana les dio un versículo para compartir o les habló, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos hacer, porque Jesús también lo hacía con los apóstoles y también les permitía, los cuestionaba, y les permitía también hacer preguntas, pero también él los cuestionaba para que ellos dijeran lo que sienten, ¿verdad? Lo que ellos entendían. Y eso también es muy bueno, que nosotros también los hagamos en ese aspecto participar. Y lo vemos en, en Lucas 9:19-20, que dice, ¿quién dice la gente que soy? Les pregunta Jesús en el versículo 18, al final, ¿no? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. El Señor los cuestiona, les pregunta, ¿qué habrán pensado? ¿Y por qué nos preguntará, no? Oh, le interesa saber nuestra opinión, ¿no? Yo me imagino. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? O sea, qué bonito. Todavía dice, bueno, ¿qué dicen de mí? Pero, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿No? Es muy bonito esa interacción que hace el Señor Jesús con sus discípulos. Y entonces ellos dicen, ay, al Señor le interesas, ¿qué pienso de él, no? Y yo creo que hasta Pedro fue el primero que dijo, no, yo, ¿no? Y dice, entonces respondiendo Pedro, le contesta, el Cristo de Dios, ¿no? Y es maravilloso cómo el Señor los hace participar en forma conjunta, porque no agarró aparte a Pedro o aparte a Felipe y después a Tomás, no, estaba con todos ellos cuando les pregunta. Y nosotros es lo que debemos de hacer, hacerlos partícipes, hacerlos en conjunto. Y eso hace que también ellos se conozcan, interactúen, se vean, convivan,
Es muy bonito, ¿no? Ustedes lo saben, lo hemos vivido porque nosotros ya pasamos también por esta etapa, ¿no? De conocer a otros hermanos nuevecitos, de que, ay, bueno, no soy la única nueva y no, que se sientan en familia. Ujú. Entonces, es muy bonito esto, ¿no? Bien, hay algo que yo les quiero decir. Yo les decía que ahora con las reformas de que los chicos participan y también los maestros participamos, los maestros ahora somos más guías, más supervisores, más mediadores, también aprendemos de ellos, también aprendemos porque hay chicos muy inteligentes y traen ideas y traen métodos diferentes, pues también así pasa con la palabra. Si nosotros los dejamos participar, si ellos nos comparten lo que el Señor les ha dado o las dudas que tienen, nosotros también aprendemos. Decimos, ay, esto no me lo sabía, ¿esto de dónde lo sacó? Ay, qué padre, yo hubiera hecho esto, pero el Señor le está mostrando aquello. Les doy un testimonio, mi hermana Marta, el Señor la está ministrando. Ella no se puede congregar, el trabajo que tiene no la deja congregarse. Entonces, pero tiene tanta hambre del Señor que pues yo la disipulo a distancia, pero a veces me deja anonadada porque a veces digo, la discipulada soy yo, ¿no? Porque el Señor le da cosas que a mí me dejan boca abierta y además para mí son nuevas. Entonces, todos aprendemos de todos, ¿no? Si todos hablamos, todos aprenden. Y eso es muy bonito y sí es cierto. Y más en la palabra de Dios. Llega un hermano nuevecito que tiene el corazón de un niño que todo lo cree y el Señor le habla y le dice, y entonces viene y nos comparte y todos nos quedamos, wow, ¿no? O es un versículo que le da y le cae a uno al 20, ay, era para mí. Eso lo estoy pasando yo ahorita y el Señor me está hablando a través de él. También son vehículos de bendición. Todos hablan, todos aprenden. Y es muy bonito porque el Señor también lo hizo con sus discípulos, ¿verdad? Los discípulos aprendieron a pedirle al Señor, aprendieron a tener esa confianza y anhelaban aprender. Y uno de ellos fue precisamente una parte que es en Lucas 14, 1, 4, que es que ellos se acercan después de que Jesús está orando y le piden que les enseñe a orar. En Lucas, vamos a leerlo, dice así. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de los discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Fíjate, iban todos de montón y habló uno. Qué padre. Pero dijo, enséñanos, no dijo, enséñame, sino que ya pensó en todos. Eso es lo más bonito, ¿no? Y entonces el Señor les enseña el Padre Nuestro. Y me gusta porque el Señor lo hace con amor. Yo creo que hasta con emoción dijo, ay, me pidieron enseñarles a orar, ¿no? Y así debemos de ser nosotros, ¿no? Enseñarles, dejarlos hablar, ellos aprendan. También nosotros aprendemos. Entonces ya pues el Señor les enseñó el Padre Nuestro, ¿no? Que ya lo hemos oído. Y les dice, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El Señor les enseña la oración, modelo, ¿verdad? Y es bien bonito porque ellos hablaron y el Señor se maravilló, ¿no? Qué bonito que quieran aprender. Uh-huh. Otro de los versículos que nos dice el Señor es que estemos dispuestos, que demos instrucciones y que demos de gracia lo que Él nos ha dado de gracia. ¿Sí? Nosotros debemos de instruirlos y debemos de darles esa confianza. Nosotros no podemos abstraernos.
tampoco desesperarnos cuando ellos hablen, cuando ellos pregunten, cuando ellos cuestionen, cuando ellos tengan dudas, inclusive, ¿por qué no hasta rebeldía en cierta forma? Porque pues a veces como que no nos gusta lo que nos da la palabra o lo que nos dice el Señor, y a veces eso nos molestaba o nos molesta aún a la fecha. Entonces, nosotros debemos de dar de gracia lo que el Señor nos dio de gracia. Nosotros también recibimos ese apoyo, también recibimos ese conocimiento, ese amor, porque así lo dice en Mateo 10, 15a, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Nos dio instrucciones para poder nosotros amarlos, para poder nosotros tenerles esa paciencia. Imagínense a nuestro Señor Jesucristo. Él tenía que tratar con diferentes personas. Los apóstoles no eran de un solo corte, ¿no? Un Pedro inquieto, aventado, ¿cómo les diré? Imprudente, ¿no? Un Tomás incrédulo que tenía que ver las cosas para creer. Un Mateo que pues tenía muchas situaciones de dinero y que estaba viendo si alcanzaba, no alcanzaba, había arrancado de una vida cómoda, ¿no? Un Juan amoroso, inocente, apapachador, o sea, todos diferentes, pero a todos los trató con amor, y a todos los dejó hablar, a todos les permitió conocerlo y hablar para que él les pudiera enseñar, y ellos así aprender, ¿verdad? Y dice que demos de gracia lo que él nos ha dado gracia. Y él nos ha dado de gracia el amor, la paciencia, el temple, la benignidad, la misericordia. Entonces, tenemos que tener eso en el grupo. Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, muchísimo cuidado, porque ¿qué les vamos a mostrar? ¿Qué les vamos a dar? ¿Qué tenemos en nuestro corazón? Debemos de tener cuidado de cuando estemos preparándonos para un estudio, debemos de estar nosotros, perdón, perdón, debemos, ay, perdón, hermanitos, debemos de tener cuidado de lo que hay en nuestro corazón. Si hay enojo, les vamos a compartir molestia, enojo. Ellos van a perciben lo que nosotros estamos dando. Si en ese momento vienen, se tarda nuestro esposo o nuestra esposa en traer, no sé, el agua y nos ven enojados y le hablamos en forma áspera, pues eso es lo que tenemos en nuestro corazón, enojo, molestia. Entonces debemos de tener cuidado de qué es lo que les vamos a compartir, qué hay en nuestro corazón para compartir en ese momento, ¿sí? Debemos de tener mucha cautela, debemos de estar llenos de la palabra del Señor, por eso tenemos que para orar primero, prepararnos, ayunar, leer bien la palabra, estar bien instruidos, sobre todo del tema que hemos preparado, ¿sí? Pedirle al Señor discernimiento y pedirle guía para el momento y orar por los que vienen. Ya hay una persona que nos saca de quicio, no gritarle, porque entonces quiere que haya impaciencia en nuestro corazón. Y no debe de haber eso. Nosotros, como dice la palabra del Señor, debemos de tener en nuestro corazón un buen tesoro. Debemos de haber almacenado un buen tesoro. En Lucas 6:45, ¿qué dice? El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros debemos de tener un buen tesoro en nuestro corazón, y la palabra de Dios es bien clara. Debemos de tener el fruto del Espíritu Santo. En Gálatas 5:22 nos los dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿sí? Todo eso debe de estar en nuestro corazón, lo debemos estar trabajando constantemente.
templanza para el hermanito que está pregunte y pregunte o que no entiende, que a veces se saca de quicio, pero bueno, nuestro corazón debe tener esa templanza, ese amor, esa mansedumbre, esa paciencia. Imagínense, nuestro Dios cuánto ha tenido de paciencia, van 2000 años y sigue teniéndonos paciencia. ¿M? Y seguimos sin entender. Imagínense, cuando yo estoy en Deuteronomios y cuando el pueblo, Moisés le está recordando al pueblo, pues todo lo que hizo de estarse quejando de Dios, ¿no? Se quejaba de que no agua, no carne y que querían regresar a Egipto, después de haber proclamado que ya no querían estar en Egipto y se querían salir de Egipto y luego querían regresar de Egipto. Entonces, pues llegó un momento en que decías tú, ay, ya, yo si hubiera sido Dios, ya ahí los deshago, ¿no? Pero no, el Señor les tenía paciencia, amor, les daba su agüita, les dio su maná, un pan que nunca se vio en ningún lado, les dio carne muy cara, hermanos, una codorniz, yo nunca he probado una codorniz, pero imagínense qué carne tan sabrosa dicen que es y luego carísima, ¿sí? Entonces, qué paciencia del Señor. Entonces nosotros debemos de atesorar eso en nuestro corazón, ese fruto, ¿verdad? Del Espíritu, que es la paciencia, el amor, la benignidad, la templanza. Y también debemos de tener una mente aprobada por el Señor y que debemos de estar pensando en esto. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Debemos de estar pensando en ello, de que, ay, ya, no sabe preguntar, ya se está durmiendo, ay, aquel lee muy mal. No, no, eso no debe de estar en nuestro corazón. Debemos de tener un buen tesoro en nuestro corazón, de verlos como Jesús nos ve, como los ve ahorita ellos, como niños, porque están recién nacidos, hermanos, están siendo introducidos a la palabra, vienen por la lechita, ¿sí? Son bebés. A un bebé tú no le exiges que camine, está en brazos. A un bebé no le exiges que piense, ¿sí? No, a un bebé tú lo cuidas, tú le das de alimentar para que cuando ya empiece a caminar, pues él empiece a ser independiente, ¿no? Es lo que hizo el Señor también con nosotros. Por eso dice que volvemos a la palabra de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, y no nada más es dar la palabra de salvación, sino todo lo que conlleva, ¿sí? Todo lo que conlleva y es que nosotros tengamos un tesoro en mi corazón para que nuestro corazón, de la abundancia de nuestro corazón, hable nuestra boca. Puras bendiciones, hermanos. Oraciones por ellos, ¿sí? Y pues pedirle al Señor ese amor y esa paciencia como Él nos tiene a nosotros. Y nos sigue teniendo. A nosotros inclusive, que todavía tropezamos al caminar, ¿verdad? Bien. Fíjense que yo les dije que cuando se da clases, el maestro de ahora ya no es el supermaestro, el todo, el wow, ¿no? El que lo que él diga y carabanearlo, no, 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 somos mediadores. Les dije que éramos como guías, supervisores, mediadores, porque aquí, eso es en la escuela, laica, pero aquí con el Señor, el maestro de maestros es Él es el maestro. Nosotros somos mediadores, ¿sí? Y tenemos nuestras funciones. Tenemos que saber cuáles son nuestras responsabilidades. Ya lo dijimos, preparar el estudio o el tema, debemos de orar, ayunar, leer la palabra bien leída, bien preparado el tema, pedirle al Señor guía y discernimiento, poner las reglas
de cómo vamos a convivir todos, de conocer o tratar de conocer lo más posible a nuestros invitados o a nuestro condiscípulo, ¿sí? Y debemos de saber cuáles son las funciones de un moderador, porque eso es lo que somos, moderadores entre el Señor, la palabra de Dios y nosotros, y los hermanos, ¿verdad? Somos siendo utilizados por el Espíritu Santo, que nuestros labios se abran y que el Espíritu Santo fluya, ¿verdad? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Bueno, como funciones, una de ellas es que debemos de tener autoridad, pero no una autoridad de gritarles, de que nos tengan miedo, de que aquí se hace lo que yo digo, no, esa no es la autoridad. Jesús no tenía esa autoridad. Yo nunca en la palabra he visto que, y Jesús le gritó a los discípulos y se enojó con Pedro y le dijo, no. Y la gente tenía miedo y se agolopaba a su alrededor porque le temía. No, él enseñaba con autoridad. Y la verdad, esa autoridad muchos se sorprendían, ¿no? Porque hasta los demonios, ¿no? Se sujetan a su autoridad. A él sí le temen, saben que él es el Dios Todopoderoso, pero esa autoridad que se gana con el respeto, que, que el Señor nos da delante de ellos, porque dominamos el tema, porque no estamos, ay, a ver, de ti, María, este es el versículo, ay, no, pues yo pienso así, no, ellos ven en nosotros la figura de nuestro Señor, ven que somos confiables, que somos honestos, respetuosos. Entonces, esa autoridad es la que nosotros debemos de dar a conocer a ellos para que se pueda llevar un estudio compartido adecuado, en armonía. Y nos vamos a Mateo 7:29. En Mateo 7:29 nos dice así, hermanos, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿sí? Él estaba hablando ahí de los dos cimientos, ¿sí? Si el hombre construía en buena tierra en arena su casa, en la piedra angular, perdón, que es el Señor Jesús, o en la arena que todo se perdía, ¿no? Pero se quedaban sorprendidos por su autoridad, porque él dominaba el tema, porque él domina la palabra, ¿sí? Domina y conoce la palabra también, que hasta Satanás se tuvo que retirar porque no lo pudo vencer, ni lo podrá vencer jamás, ¿sí? Sabemos que el Señor tiene autoridad y por eso también lo amamos y lo respetamos, ¿sí? Ahora, también, ¿qué debemos de ser como moderadores? Bueno, vayamos a Mateo 19:14a. En Mateo 19:14a, pues debemos de generar un ambiente tranquilo, lleno de paz, lleno de armonía, donde podamos estar con ellos sin problemas, que ellos tengan la confianza de abrirse con nosotros, de que puedan preguntar. Y dice así, y perdonen que lo vuelva a repetir, pero es que, como les dije en la parte anterior, son recién nacidos en la palabra, son niños, vienen por lechita. Entonces, no quiere decir que los chiquemos, pero sí que nosotros los induzcamos como si fueran niños. Y en Mateo 14a dice, pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Hasta ahí nos quedamos. Dejad que nosotros debemos de ser esos moderadores, que dejemos que anhelen esa lechita, que se alimenten y que anhelen ir al Señor. Ese es nuestro trabajo. No debemos de impedir como lo trataron de hacer los apóstoles al principio, que el Señor ahí sí se molestó, les dijo, dejen que vengan a mí, tienen que conocerme, tienen que aprender de mí, y nosotros como moderadores es lo que tenemos que hacer, inducirlos a que ellos deseen acercarse al Señor, a conocer al Señor, y tenemos que
hacer ese ambiente fraterno, ese ambiente entusiasta, donde ellos anhelen, no se detengan. Hay muchos que vienen con mucha hambre, hermanos, en serio. Yo recuerdo cuando yo acepté al Señor Jesús, la verdad yo tenía muchísima hambre, por eso cuando mi mamá me imponía ciertas reglas, las hacía, anhelaba que llegara el domingo. Cuando entré a los cursos básicos, me devoraba la palabra, quería entenderla, iba con el maestro que me tocaba en ese entonces y lo cuestionaba. Inclusive en ese entonces mi libro favorito fueron Los Jueces, ¿no? Y mi juez favorito siempre ha sido Gedeón. Y el libro del Nuevo Testamento mi favorito es Lucas, porque hace aunque él no estuvo presente, pero fue el que por medio del Espíritu Santo y testimonios de los que convivieron con el Señor, fue el que escribió con más detalles, con más cuestiones que otros evangelios no comparten. Y yo la verdad tenía mucha hambre, tenía el anhelo de conocer al Señor. Y así es lo que debemos de hacer, que ellos tengan esa hambre, ese deseo, ese anhelo, esas ganas de compartir. Otra de las cosas que debemos de tener cuidado como moderadores es el tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque con el tiempo muchos de ellos trabajan y a lo mejor tienen nada más ese tiempo limitado, sea la hora, sea los 50 minutos, como están recién naciditos, pues todavía tienen muchas circunstancias en su casa, con el esposo, a lo mejor no le dieron cierto permiso, dejó a los niños encargados, o tiene que ir por ellos a la escuela, o viene cansado del trabajo, ¿sí? Y así evitamos también que se fastidien, que se aburran, que se duerman. Entonces debemos de tener mucho cuidado con el tiempo. Y les voy a decir por qué. En Hechos 29 le pasó a Pablo. Dice así, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo, fíjense bien, Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Bueno, claro, aquí no vamos a llegar a que mueran, ¿verdad? Pero sí de aburrimiento, de cansancio, de sueño, o de que estén desesperados de que a qué horas termina, ya me tengo que ir, o se tengan que retirar rápido y no hayan sido alimentados bien. Entonces debemos de respetar el tiempo. Tiempo que se estipula es el tiempo que debemos de respetar. Podemos hacer dinámicas, cuestionarios, preguntas, trabajos en conjunto para hacer dinámica también el compartimiento de la palabra, ¿sí? Eh, no sé, a mí me encanta mucho esto de la esgrima bíblica, ya casi no la veo, pero es muy padre porque así también ellos aprenden a manejar más fluida la palabra, la Biblia, ¿no? Y o preguntarles, o varias dinámicas que podemos hacer en el compartimiento de la palabra, ¿no? En el estudio compartido. También podemos hacer eso como moderadores y debemos de hacerlo con orden, ¿verdad? Debemos de controlar al grupo, hermanos. Debemos de tener cuidado. Yo les aconsejo que conozcamos bien a las personas que van, porque siempre hay el preguntón, el que sabe lo todo, el callado, el tímido, o sea, el introvertido, el aburrido, el que a ver a qué horas, ay, eso ya me aburre. Debemos de irlos conociendo y tener cuidado de ponerles en orden, ¿no? Cuidar sus participaciones. Tenemos que observarlos bien a nuestros condiscípulos y ponerlos en oración. Debemos de poner en oración a ellos constantemente.
debemos de evitar que nos alejen del tema. Es muy común. A mí me da risa, hermanos, porque cuando estoy dando la clase, soy maestra de mate, los niños cuando no quieren, están aburridos, lo primero que me sacan es, ¿y cómo es que se hizo maestra? ¿O cómo es que llegó a ser ingeniera, no? Entonces buscan la manera de desviarme del tema que estoy dando de matemáticas. Y lo que hago es, después hablamos, muchachos, de eso en otra clase que tengamos ese tiempo. Ahorita vamos a retomar este tema, es importante, y los empiezo a introducir en el tema nuevamente, y eso es lo que debemos de hacer, evitar que nos alejen del tema, que nos metan un chisme, que nos hagan perder el tiempo. Ay, es que yo me acuerdo, y no, evitar esa situación y regresarlos al tema que estamos manejando, para que ellos vayan bien alimentados, situarlos, volverlos a su tema, evitar esas preguntas que a veces hasta están fuera de contexto. ¿Sabes qué? Mira, espérate, terminando el estudio, ¿te parece si tienes tiempo que darte otros 5 minutos? Te lo explico, o lo retomamos en la siguiente reunión. Te tengo la respuesta, ¿no? Pero evitar esa pérdida de tiempo y evitar también estar redondeando en lo mismo. Hay hermanos que redondean y redondean, no, o nosotros mismos redondeamos el mismo tema varias veces. Entonces hay que evitarlo porque se aburren, pierden la atención, empiezan a divagar esas ideas. Entonces, evitar redondearlo y ser más concretos. Ujú. Y sobre todo, hermanos, la verdad, un consejo, tratarlos con amor, con equidad y humildad. Nunca, jamás, hermanos, menospreciarlos, al que sabe mucho o al que sabe poco. Yo quiero decirles o quiero compartirles que cuando estaba yo en la industria, nos mandaron a un curso y en el curso nos proyectaron un video que se llama Efecto Pigmalión. En este video nos mostraban que era un chico que sabía mucho, 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 mucho de de tecnología. Entonces una nueva compañía lo contrata porque había visto que en la compañía anterior pues, había hecho grandes cosas y había dado grandes ganancias y había implementado mucho la tecnología. Entonces lo contratan y él se viene a trabajar y lo recibe su jefe, ¿no? Entonces, el chico trae muchas ideas muy buenas y quiere participar y quiere trabajar en equipo y le da las ideas al jefe y el jefe empieza a decirle, no, no, es que esto no me parece bien, es que esto se me hace que está mal y no, mejor hazlo así. Y entonces empieza, inclusive en sus facciones, empieza a ver cierta como hasta molestia, como desaprobación y el muchacho empieza a tener bajo rendimiento. Entonces pasa el tiempo y pues no se ve ya ni sombra del chico. Y pues el gerente general de la planta dice, bueno, ¿qué pasó con este chavo? Lo contratamos con alto precio porque pues allá, wow, ¿no? Hizo cosas maravillosas y aquí no ha hecho nada. Entonces manda a una psicóloga de la empresa a ver al chico, a entrevistarlo, y ella lo entrevista y empieza a platicar con él. Y va con su jefe y le dice al jefe, oye, este chico no está dando rendimiento. Ah, sí, yo te dije, yo sabía que nada más era, pues, allá no sé qué mentiras dijeron. Dice, ¿sabes qué? Es que yo ya localicé cuál es el problema que tiene este joven. El problema no es él, eres tú. Y el jefe se queda, ¿cómo que yo? Sí, tú. Tú, en tu forma de tratarlo, en tu forma de decirle, en tus gestos, hiciste que él fuera disminuyendo, se fuera frustrando, se fuera desanimando, se fuera, inclusive ya hasta quiere renunciar porque ya ni tiene gusto por trabajar aquí. Entonces el jefe se quedó de a 8, ¿no? Gracias a Dios, pues rectificó el jefe y pues lo mandó a llamar, le pidió disculpas y empezaron a trabajar en equipo y wow, ¿no? A lo que fue contratado. Y a veces nosotros somos así. Si sabe mucho y nosotros no tenemos cuidado, sí, tampoco a levantarlo, ¿no? De las nubes, pero debemos de tener cuidado
y tampoco sobajarlo, ¿cómo decirlo? Desmotivarlo, perdón. Esa es la palabra correcta, desmotivarlo. Y al que está desmotivado, levantarlo. El Señor nos da, el Señor nos da esa, ¿cómo se llama, hermanitos? Esa sabiduría, ese discernimiento. Por eso tenemos que estar orando cuando preparamos el tema que vamos a compartir. Tenemos que estar constantemente con el Señor. El Señor nos indica cómo hacerlo. Imagínense a nuestro Señor Jesús con Pedro. Todo ese potencial que Pedro tenía, el Señor lo guió de una manera en que ahora, que Pedro después era uno de los discípulos más aguerridos de compartir la palabra. De un tímido Juan, que a final de cuentas, pues, escribió el Apocalipsis, ¿no? Entonces, nosotros debemos de hacer lo mismo, pedirle ese discernimiento al Señor. Y bueno, hermanitos, para concluir, yo quiero decirles que esto tiene siempre ¿cómo decirles, hermanos? Pues no es un final, porque no es final, pero un propósito. Y lo más hermoso es que cuando estos hermanos a quienes les compartimos, a quienes estuvieron en el estudio compartido, y que es llevarlos a la iglesia, a la congregación para que se sigan alimentando, para que convivan con más cristianos, podamos estar juntos al final y alabar al Rey de Reyes y ser una congregación y sigamos creciendo para que seamos más las personas que podamos ser salvas y no perdernos y morir en el pecado, en el fuego donde está el lloro y crujir de dientes. Nuestro propósito es arrebatar, es ser a que arrebatemos almas. Como está en Juan, ¿verdad? Que nosotros luchemos al lado, detrás de nuestro Señor, porque en realidad Él va al frente. Nosotros no vamos al lado, Él va al frente de nosotros. Nosotros vamos detrás, el Señor nos protege mucho. Y entonces logremos nosotros alabar a nuestro Señor. Como dice este salmo, alabaré a Jehová con todo el corazón en compañía y congregación de los rectos. Qué maravilloso será, Salmo 111:1, qué hermoso será que no se quedara ningún hombre, ninguna mujer, ningún adulto, ningún adolescente, ningún anciano en manos del pecado. Pero eso nos toca a nosotros, luchar, orar, interceder, compartir, para que así sea. Cuando yo me recién convertí, hermanos, yo me imaginaba a nuestro Señor Padre sentado en su trono con el Señor Jesús a un lado. Y enfrente de ellos unos montes grandísimos y montañas cubiertas de adoradores, de todos los hombres, mujeres, ancianos, niños, adolescentes, de todo el mundo, de toda lengua, de toda nación, de toda raza, de toda edad, alabándolos, adorándolo, amándolo por toda la eternidad. Y que nadie se quedara para morir en el fuego eterno. Que ese sea nuestro sueño. Compartámosles sin temor. Los que somos tímidos, los que no nos salen las palabras, pedirle al Señor en oración, interceder, que nos dé la oportunidad de un alma, una persona. Créanme que ese es mi sueño. Si no los podemos en ese momento discipular, por lo menos dejarles la semilla para que otros vengan a regar esa semilla, para que otros vengan a cosechar, pero que no nos quedemos callados,
que les digamos que hay un Dios poderoso en nuestras vidas. Hay un Dios que salva, que rescata, que transforma, que cambia. Un Dios maravilloso que perdona y que con ese amor tan grande y fuerte que tiene por nosotros, permitió que su Hijo unigénito diese su vida para salvarnos de la muerte. Con esto cierro. Es muy hermoso, hermanos, y la verdad, sigamos, agarrémonos fuerte y digámosle al Señor que no nos suelte de la mano, aunque nosotros queramos soltarnos de Él, para que podamos servir a sus propósitos. Despidámonos con una oración. Señor, gracias te doy por este día. Dios, qué privilegio es tenerte como nuestro Señor y Salvador. La verdad, Señor, enséñanos y ayúdanos a comprender ese amor tan grande que tienes por nosotros. Ayúdanos, Señor, a amarte, a conocerte, a buscarte, a anhelarte con todo nuestro ser, a compartir todo lo que has hecho en nuestras vidas con otras personas que también, Señor, ahora están como nosotros estuvimos, esclavizados, para que salgan de Egipto, que tú los rescates de ahí. Te doy gracias, Señor, por sus vidas y que seamos instrumentos, vasos de honra, Señor, en tus manos. Que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros para compartirles. Que nos dejemos, Señor, te lo pido. Cuando nos sintamos cansados, vayamos a ti, angustiados, perdidos, llenos de dudas, Señor, vayamos a ti. Pidamos tu consejo, tu guía, que nos des esa fortaleza y ese espíritu de valentía, de templanza y convicción. Te lo ruego, Señor. Te doy gracias porque nos has permitido terminar este curso. Y te ruego de corazón que bendigas a mis hermanas, estas mujeres valientes, que a pesar de todo han sido constantes para seguir tus pasos. Síguelas ayudando y los que quedaron atrás, que retomen el camino, Padre. Contigo siempre hay una oportunidad porque tú nos amas. Te doy las gracias, Padre, porque junto con mi hermana Jessie y mi hermano Jorge, me has permitido, Señor, dar este curso. Gracias, Padre, por sus vidas también. Y gracias, Padre, por esta gran bendición. Te ruego, Señor, que tú los sigas guardando y guiando en su camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hermanitas, me va a dar gusto verlas en Zoom y ponernos ahí de acuerdo para nuestro examen final. No se preocupen, son más que victoriosas. Y pues las espero con un corazón abierto y anhelante. Dios las bendice.